¿Está grabando? Sí, es una semana intensa esta, como hablábamos recién. Un poco el recorrido de la entrevista va a ser pasar un poquito por estos temas, estas definiciones de esta semana, charlar un poco del contexto y después hacer hincapié en lo que va a ser tu propuesta para octubre, ¿no? Buenísimo. Así que bueno, quería arrancar con el tema de la ley de discapacidad, que bueno, veía que el viernes habías publicado, había una especie de intimación. Sí, porque si bien es cierto que hay plazos legales para la publicación y promulgación de las leyes, cuando hay un veto como el del presidente y hay una insistencia por parte del Parlamento, se supone que la promulgación debe ser, o sea, la interpretación es que la promulgación debe ser inmediata, porque en realidad el que está deteniendo la implementación de la ley es el gobierno. Nosotros el viernes ya habían pasado más de una semana desde que la ley había sido aprobada, ratificada y comunicada desde la Cámara de Diputados y el Senado obviamente al Ejecutivo, y no se mueve todavía. Entonces planteamos una intimación de 24 horas a los funcionarios del Boletín Oficial y Secretaría Legal y Técnica para que procedan a publicar la ley. Si no, planteamos que íbamos a iniciar una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público. Esas 24 horas se van a cumplir hoy, a lo largo del día. Vamos a esperar durante el día. No voy a llegar a saber qué pasó, pero... No vamos a llegar a saber qué pasó, pero hay una... bueno, nada, hubo una declaración hoy a la mañana de Guillermo Francos, que le consultaron por el tema y dijo que no, que ellos la iban a promulgar la ley, que estaban viendo de dónde sacar los fondos, y medio le tiró la pelota a la oposición en términos de, bueno, díganme de dónde sacamos los fondos, pero por lo menos es importante que se publique y promulgue, porque si no, incluso si alguna de los sectores afectados quisiera iniciar una acción judicial, no podría, porque no está publicada la ley. Entonces, como un primer paso importante, esperamos que hoy se cumpla esto. ¿Y esperan tener novedades? Sí, durante el día hay que ver, el boletín oficial sale como a la noche, a la madrugada, obviamente hay que ver qué pasa mañana, exactamente. Bien, a ver si mañana aparece publicado. El paso lo dieron. No, y planteamos este tema. Me parece que también era importante poner sobre la mesa en el debate público esta demora, porque a veces también lo que vimos, nosotros venimos trabajando muy de la mano de las organizaciones de las personas con discapacidad, hay muchísima inquietud, muchísimas dudas. Cómo es el circuito, qué pasa, se aprobó la ley, cómo se cumple, y obviamente esa angustia que tal vez puede ser curiosidad periodística o inquietud política para los que estamos en el Parlamento, para las familias son días que pasan y no se ajustan las capitas de las prestaciones, exactamente, en un momento donde el sistema está muy al límite. Realmente hay muchas escuelas especiales que están al borde del cierre, hay muchas dificultades para garantizar las prestaciones, estuvo la suspensión de más de 90.000 pensiones, así que ahí hay mucha angustia genuina, y de alguna manera, con la medida que tomamos nosotros el viernes, intentamos el efecto de que esté sobre la mesa nuevamente para que el gobierno apure la publicación. Exactamente. Si no, bueno, haremos la denuncia, pero entiendo que entre hoy y mañana tendrá que estar publicada la ley. Bueno, atado con esto, obviamente ineludible el tema de las coimas en Andis, estas denuncias sumadas a esta cantidad de cuestiones que vienen ocurriendo. Vos mencionabas en algunas entrevistas que estuviste que son como hitos que van ocurriendo, ¿no? La primera de ellas aparece con Libra, después, bueno, empiezan a pasar PAMI, el tema pañales, bueno, un montón de cuestiones que nacen, en todo caso, en esa ruptura de la credibilidad, empieza a desandarse a partir de Libra, ¿no? Quería preguntarte un poco cómo avanza la cuestión de la comisión investigadora, más allá de que vos contabas que, bueno, hay una presión judicial en el caso de Argentina, en el caso de Estados Unidos, hay una investigación periodística, pero bueno, desde el lado de la política, ¿cómo avanza eso? Primero déjame decirte que yo estoy convencido que mi ley llega al gobierno en base a 3 promesas o premisas fundamentales que la sociedad argentina creyó. Una era lo del experto en crecimiento con o sin dinero, ¿no? Él dijo, yo soy experto en crecimiento con y sin dinero. La segunda era vinculada a la regeneración política, a la lucha contra la casta, el fin de los curros, de la corrupción, etc. Y la tercera tenía que ver con la libertad, ¿no? Él planteaba que este país iba a ser tan libre que iba a ser libertario, o sea, se pasaba de vueltas
de libertad. A 1 año y 8 meses, y creo que el resultado de la elección en Provincia de Buenos Aires lo dejó bastante expresado y claro, ninguna de esas 3 premisas la sociedad argentina siente que las cumplió. Lo de experto en crecimiento con y sin dinero, incluyendo ahí de dolarización, dinamita al Banco Central, que no se cumplió, muy por el contrario, la economía está enfrentando un proceso recesivo y sobre todo los límites que hoy se ven en el sistema, digamos en el capítulo financiero de la economía, riesgo país, dólar inquieto, supertasa, etcétera, ya se venían viendo en las familias hace mucho tiempo, con dificultades para llegar a fin de mes, con ingresos que a pesar de la desaceleración de la inflación vienen detrás de ese número aún desacelerado y que por tanto en la acumulación te van dejando cada vez más atrás, con un sobreendeudamiento de las familias, con morosidad en las tarjetas de crédito y créditos personales, etc. Y así que esa primer promesa quedó rota. La segunda promesa obviamente también, y es un poco lo que vos planteabas, ¿no? A partir de Libra, aunque hay un antecedente previo del Ministerio de Capital Humano, de la Torre, unos contratos con los rugbyers de San Miguel, que cobraban sobresueldos en dólares desviando fondos de contratos de organismos internacionales. En ese momento de la Torre sale del gobierno y pareciera que se calma el tema, pero la realidad concreta es que esto evidentemente había una dinámica de corrupción, a veces más sofisticada, a veces más simple. Libra es la versión más sofisticada, entran criptomonedas, blockchain, wallets, etcétera, fundaciones que derivan el dinero y que la van a aplicar a no sé dónde, y la gente no entiende mucho y dice, ¿cómo se va a enriquecer Milei por poner un tweet? ¿No? Si no cobró publicidad, bueno, hay una dificultad para ver eso, por eso lo de Libra fue un golpe importante para el gobierno, pero no terminó de cristalizar esa idea de que Milei finalmente no solo no vino a combatir la casta, sino que es parte de las prácticas habituales de la casta. El caso español es mucho más claro, porque es la típica y clásica operatoria de la corrupción en Argentina. Un sobreprecio para aceitar una licitación, para que una empresa se quede con una compra, a veces compras que no queda claro si eran tan necesarias o no, sobreprecios en medicamentos, sobres en dólares que vuelven. De hecho, el auto de Covalifca con los sobres en dólares y los $80.000 no declarados de español en otra punta muestran que eso existe y tiene mucha verosimilitud y por eso penetra y entra tan fuerte y tan rápido en la gente. Ahí se rompió esa segunda promesa y bueno, finalmente este tipo decía que no era de la casta, hicimos un esfuerzo enorme 1 año y medio, el crecimiento no aparece la lucha contra la corrupción, en definitiva ellos en Andis, en un área sensible donde se necesitaban más que nunca los recursos, ellos estaban viendo qué sobreprecio metían para sacar un porcentaje. Bueno, obviamente eso le pega muy fuerte en la línea de credibilidad al gobierno. Además en un tema tan sensible, tal cual como vos decís. Sí, en áreas, cuando vos ves los casos de corrupción, ellos dicen eliminamos la obra pública para que terminar con la corrupción. Pero resulta que dejaron los mecanismos de la corrupción en otras áreas muy sensibles en las que históricamente ha habido hechos de corrupción. Salud, compras, etcétera. Vos decís, Andis, medicación de alta complejidad, prestadores, ahí hay un capítulo. PAMI, pañales, oftalmología, también pañales es una licitación de $400 millones. O sea que ahí el 3% son $14 millones. Es una mordida importante para quien se lo haya llevado. Entonces decís, bueno, evidentemente les daba mucha pereza y mucho trabajo la obra pública, entonces se dedicaron a meter la mano en otros sectores, pero lejos de la regeneración política. La tercera promesa de Milei, el país libertario e hiperliberal, bueno, un gobierno intolerante. No solo no somos tan libres, sino que quien osa marcar una diferencia, un matiz con el presidente, sea funcionario, sea opositor, etcétera, está expuesto a la lluvia ácida y a los ataques de todo tipo, de propios, de extraños, entonces sí, vos, queda muy... fuiste... Bueno, sí, yo también, obviamente. En varios momentos también que sí, marcabas, sí. ¿no? Sí, Por sí. un lado, al principio con la ley base, después con el tema de Davos, Sí. después con la asociación esta pedofilia. Homosexualidad, después ya más recientemente, no del presidente directamente, pero sí de todo el aparato comunicacional, la derecha diario, carajo, y todos los influencers. Sí, efectivamente hay una cuestión ahí de que finalmente no iba a ser tan liberal ni tan libre el modelo que impulsa Milei.
una especie de, creo que son palabras de Tolkien, ¿no? Que dice que hay una especie de homofobia de Estado también. También, hacia sí, abajo. porque las políticas públicas son todas anti-LGBT, ¿no? Eliminación del INADI, eliminación del Ministerio de las Mujeres, el decreto que esperamos poder rechazar en la próxima sesión del acceso a la salud para adolescentes trans, que no tiene un efecto práctico porque finalmente los tratamientos continuaron y está judicializado, pero que al gobierno le sirvió para nuevamente una narrativa hostil al colectivo de la diversidad. Desde ya el ministro Mariano Cuño Liberana, cuando vino acá diciendo que iba a eliminar la figura del femicidio, hablando barbaridades de prácticamente tratándonos a las personas del colectivo LGBT de subespecie humana, le faltó decir. Sí, discusiones que ya uno creía que estaban superadas, zanjadas, pero evidentemente hay que seguir defendiendo inexplicablemente todavía. En la sociedad bastante más zanjado que en la dirigencia política, ¿no? Y en el modelo libertario creo que se enfrentan a una batalla cultural perdida de antemano. Vi que la semana pasada, no sé si fue la pasada o fue cuando lo publicaron, estuviste también viendo Belén, sí, la película de Belén. Sí, un preestreno, una exhibición previa. Y también un abrazo a la comunidad trans que había sido desplazada del Inca. Bueno, obviamente tu trayectoria tiene que ver fuertemente con el derecho de todas estas cuestiones. Puntualmente con el caso del Inca, ¿cómo ves la cuestión? Nosotros, más allá de esta cuestión vinculada al cupo trans, venimos trabajando con la gente del Inca, con la comisión interna desde el inicio de la gestión. Nos vinculamos en el marco de la ley bases y le dimos una continuidad. De hecho, yo soy autor de un proyecto de declaración de emergencia en el sector audiovisual, que ojalá en algún momento la Cámara lo trate. Hasta ahora no hemos tenido suerte. Otras emergencias tuvieron más visibilidad y más foco. Esta cuesta un poco. Porque la verdad que es tremendo lo que ha pasado con el sector, ¿no? Un sector que genera empleo, que genera riqueza, que genera importaciones, que genera muchísimo trabajo registrado y sobre todo lo principal genera una identidad y la posibilidad de expresar nuestra cultura en el exterior. De hecho, la película de Belén es un claro ejemplo de eso. Como otras películas, 1985, digo, pero la verdad que es increíble pensar cómo el gobierno piensa que la cultura se va a autofinanciar o si uno deja en manos solo de las producciones comerciales, bueno, va a ser muy sesgada la mirada que surja y que se vea, la ¿no? famosa discusión también que apareció con la película de Franchella, que si el éxito es cuánta gente va. Tiene que haber todo y no todas las películas pueden ser taquilleras ni todas las películas tienen que ser fracasos, pero algunas películas lo que tienen, el valor que tienen es de poder contar, expresar, reflejar lo que pasa en la sociedad. Es plural y esa pluralidad tiene que poder ser expresada en todos los ámbitos, en el Congreso, en el cine, en los medios de comunicación, en las instituciones, y eso no tiene tanto que ver con una cuestión numérica, sino más con valores, ¿no? En línea con esto, obviamente la cuestión de la libertad de expresión viene siendo también un blanco, entre otros, de los que venimos mencionando. Con esta cuestión de la censura previa, ustedes mandaron, entiendo, ¿no? Un pedido de juicio. Sí, jury de enjuiciamiento al Consejo de la Magistratura hace una semana ya, lo presentamos, solicitando la remoción del juez Maraniello. La verdad que es increíble que un juez pueda sentir que tiene la legitimidad para legalizar la censura previa, ¿no? Con la prohibición de esos audios que finalmente nunca sabremos si decían, bueno, en algún momento se conocerán. Los que se conocieron vía Uruguay no decían nada vinculado a la causa, pero uno se pregunta qué contenido puede haber en ese audio o qué sabe el gobierno sobre el posible contenido en ese audio como para movilizar el poder judicial y exponer a un juez a un caso en el Consejo de la Magistratura. Este pedido que ustedes hacen después, ¿cuál es la expectativa? Nosotros tenemos expectativa porque este juez es un juez que tiene muchas denuncias previas y entiendo que acumula con las denuncias previas que tiene. Es un juez que tiene más de 7, 8 denuncias, la mayoría por acoso sexual, abuso, violencia, o sea, abuso laboral. Es un juez maltratador
es el juez al que le tocó otra causa que presentamos nosotros, que era una declaración de certeza por el tema del plan de inteligencia, que por suerte ahora la comisión bicameral lo ha rechazado, pero en un primer momento presentamos una causa judicial y nos cayó por sorteo en ese juzgado. Obviamente se lo sacó de su fuero, lo mandó a otro fuero, pero la verdad que esto el fallo que tuvo de legalización de la censura previa y de violación del principio constitucional de la libertad de expresión es grave. Y bueno, nosotros sentimos que más allá de lo parlamentario, que hicimos también acciones parlamentarias al respecto, era importante poder llevarlo a la justicia. Y por otra parte también avanzamos con el tema de Patricia Bullrich, por las declaraciones de este plan de inteligencia paralelo que existiría de Venezuela, Rusia y la mano en coche. Entonces, planteamos, bueno, eso le hicimos una presentación ante la comisión bicameral de inteligencia del Senado, y el senador Lustó hace unos días me llamó que habían recibido la nota, que estaban trabajando convocándolo a Neifer para que dé explicaciones sobre el tema, y en paralelo también rechazando el plan de inteligencia que se había presentado hace un tiempo. Bueno, esta particularización también desde Julia Mengolini, lo que pasó con Pablo Grillo, ¿no? Totalmente. Creo que en algún lugar también había leído que hay del total de hechos que habían ocurrido en contra de la prensa, más del 60%, una cosa así, correspondían al propio presidente. Sí, ¿no? sí. En el caso del presidente, insultos, en el caso Mengolini, y en el caso de Pablo, bueno, Mengolini incluso amenazas graves, muy complejas. En mi caso también derivaron los ataques en amenazas, y en el caso de Pablo Grillo, obviamente, un riesgo de vida por el accionar de las fuerzas federales que dependen de Patricia Bullrich y por los protocolos que Patricia Bullrich está implementando. Bueno, y hoy hay una cadena sobre el presupuesto en el marco de lo que fueron los vetos no solamente de la ley de discapacidad, sino bueno, también Garrahan de educación, la marcha del miércoles que está. ¿Crees que qué expectativas tenés sobre los anuncios que se puedan hacer hoy respecto por un lado, del mercado? Y aprovecho de consultarte cómo ves, cuál es tu mirada sobre lo que está pasando en el mercado, y bueno, si crees que el gobierno puede llegar a desactivar algo de esto. Por ejemplo, hoy vi que habían transferido parte de los fondos a 4 provincias. Sí. Bueno, ¿qué expectativas tenés? No, a ver, primero, me parece que el anuncio de hoy a la noche, lo que va más allá, que en expectativas no tengo, porque como no comparto el plan económico y la mirada de país de Milei, seguramente vamos a encontrar un proyecto de presupuesto muy distinto al que uno impulsaría. En el sentido de si crees que a partir del resultado de las elecciones, de todo lo que viene ocurriendo, ¿crees que va en el mismo camino? No, creo que va a ir en el mismo camino. Creo que lo que vamos a poder ver hoy, al menos en los anuncios, habrá que ver el texto, porque el presidente lo presenta en la cadena, y debería ingresar automáticamente acá en la Cámara por mesa de entradas, si no ingresa durante el día. Pero entiendo que quieren guardar la sorpresa para lo que anuncia el presidente. Me parece que lo que va a mostrar es cuánto leyeron el resultado electoral del domingo pasado en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente pensando que hasta ahora las lecturas autocríticas que ha habido tuvieron que ver con la política y no con la economía. Nos equivocamos en el armado, fiscalizamos mal, subestimamos a los intendentes. En ningún momento hubo una admisión de un error en el rumbo económico, del empobrecimiento de las familias, del hecho de que la gente no llega a fin de mes, de la angustia que se genera, de la inestabilidad y la turbulencia que ahora se está viendo con mucha más fuerza, pero que venía ya hace un tiempo en los mercados de capitales, que un poco maquillado por las intervenciones del gobierno. Bueno, ahora ya eso no alcanza y hay que contarle la realidad al mercado y a la gente. Entonces me parece que ahí hay algún tema donde vamos a ver si tomaron nota o no. Por lo que ha trascendido, aparentemente no. Plantea mismo rumbo, más dinero destinado a los pagos de vencimientos, eso sí, como una señal al mercado. Seguramente va a traer algún anuncio como el del año pasado en relación a algún tipo de cláusula de superávit obligatorio para la ejecución de los gastos. Lo que uno se pregunta es cuál es la real voluntad del gobierno de aprobar o no un presupuesto. Más allá de que el Fondo Monetario le pidió que este año necesitan presupuesto,
el Fondo Monetario le perdona todo al gobierno, por lo tanto, ¿qué le conviene al gobierno? ¿Abrir o no abrir el presupuesto? De hecho, hay un comentario bastante presente y circulando con fuerza de que el gobierno incluso intentaría ni siquiera hacer debate en la comisión. Estamos diciendo, bueno, presento el presupuesto, esta es la propuesta, llévenlo al recinto, juntemos los 2/3 y si no junto los 2/3, la culpa de no tener presupuesto es del Congreso. O sea, buscando la forma de seguir gobernando sin presupuesto, que a esta altura del partido es lo más cómodo para el gobierno, pero pudiendo responsabilizar a otro, porque está claro que el año pasado no hubo presupuesto porque el presidente no quiso que hubiera presupuesto y fue el propio presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luis Espera, el que dijo, no se debate más, nos vamos, levanto petates y me voy. Entonces, bueno, ahí hay muchos temas para ver, ¿no? Y para terminar con el tema del contexto, bueno, ustedes tenían previsto citar, hay 2 fechas para citar a Karina Milei, el 23 sí. y el 30, bueno, ¿crees que va a venir? No va a venir. No, lo que buscamos también era una tercera instancia, que es ir a la Casa Rosada a tomarle testimonio, sobre todo porque, o declaración, perdón, sobre todo porque puede ser un poco violento el hecho de tener que trasladarla por la fuerza pública, entonces hay que agotar todas las instancias. El presidente tampoco presentó su escrito el viernes a la noche, que tenía que presentarlo. Digo, hay una actitud de permanente desprecio al Parlamento por parte de los funcionarios de gobierno, y bueno, eso se ve reflejado en este tipo de cuestiones, que yo creo que se equivocan, porque en la medida en que no dé explicaciones Karina por Libra, que no dé explicaciones por español, o que no dé explicaciones que serían bastante sencillas de dar si estuvieran tranquilos, o sea, no decir, bueno, hay comunidad de esto se diluye, y no se diluye nada, los temas siguen presentes, van a seguir apareciendo seguramente algunas revelaciones, y en ese contexto aparece, bueno, cada vez más complicada ella y él, porque también se han encargado hasta el hartazgo de plantear que Karina es Milei, que Milei es Karina, o sea, que... ¿Vos ves ahí algo, digamos, que ustedes como comisión han avanzado en algún tema diferente o distinto del que viene planteando ya la justicia? Lo que pasa es que, mira, la comisión lo que tiene es, primero puede el rol es determinar las responsabilidades políticas, no penales. Esas responsabilidades no requieren encuadrarse en un tipo penal. Entonces uno rápidamente puede demostrar, por ejemplo, a partir de los distintos testimonios que están viniendo a la comisión. Yo tengo un testimonio de un exfuncionario de la Oficina Anticorrupción que explicó un procedimiento, en el cual voy a decir, mira, la verdad que el informe que le hicieron al presidente de la unidad investigativa, trucho todo, o sea, nada que ver con lo que es la realidad. Vinieron los expertos en criptomonedas, vinieron inversores, vinieron damnificados, tiene otra agilidad, y como no tiene por objetivo producir prueba penal, pero sí aportar prueba de contexto a la causa judicial, puede funcionar más rápido, es más ágil y tenemos más margen. Así que yo creo que vamos a aportar muchos elementos, sobre todo para entender cuál fue la dinámica, porque parte de lo que hoy se conoció por vía de la investigación periodística, o se conoce por vía de la causa en Estados Unidos, o se conoce por alguna que otra declaración que circuló de algunos de los protagonistas, bueno, que pase por el Congreso, que tenga un tratamiento, que tenga la legitimidad de haber sido producido en un contexto de debate parlamentario, es muy importante, y creo que aporta mucho también a la causa judicial. Bueno, en función de todo este escenario político con esta fuerza que es La Libertad Avanza, ustedes presentan un movimiento distinto para las elecciones de octubre. Sí, así es. Movimiento de Acción. Ciudadano. Movimiento Ciudadano, perdón. Contame un poco, entiendo que vos venías en esta candidatura que ganaste en 23 con Santa Fe, con el Chiaretti y bueno, todo lo demás. Este es un movimiento nuevo, es una duda que yo tengo. Sí, a ver, cosa. En realidad el movimiento existía hace tiempo, porque hace mucho tiempo que se intensificaron mucho en su momento cuando fue la candidatura a presidente Hermes Wiener, después por la coyuntura propia de Hermes, que tuvo un tema de salud y finalmente no pudo competir en el 2015 por la presidencia, y la dinámica de Argentina en los últimos 10 años, de 2015 para acá, que no nos dieron respiro, de alguna manera ese colectivo de personas que vienen de distintas culturas políticas, de distintos lugares, muchos sin identificación partidaria, pero sí como participantes del debate público y del debate político, Alejandro Katz, Diana Mafia,
Gabriel Puricelli, María Rashid, digo, bueno, gente que viene del activismo, de la sociedad civil, de la universidad, de la academia, del debate público, de la política también, algunos que están por ahí hoy sin pertenencia orgánica, hay personas del arte y la cultura que nos están acompañando, hay empresarios PYME también que participan del espacio, como un espacio de personas que somos de izquierda democrática, progresistas, socialistas democráticos, que no nos identificamos con el peronismo, pero que no somos particularmente antiperonistas, o sea, no nos, digamos, tenemos nuestra propuesta, tenemos nuestras diferencias, pero eso no nos quita que no podamos construir, como pasa aquí en el Congreso, en conjunto con sectores del peronismo, del radicalismo, incluso sectores más moderados del PRO, digo, donde en los temas en los que podamos coincidir, nuestra mirada es claramente de izquierda democrática, es bien progresista. Entendíamos que en esta elección ese espacio estaba ausente en la Ciudad de Buenos Aires y nos parece también que el Senado tiene hacia adelante varios debates muy importantes para dar. Renovación de la Corte, incorporación de mujeres a la Corte, nombramiento de 150 cargos en la justicia, procurador de la Corte, defensor del pueblo, son debates suficientemente importantes como para dejárselos en las manos a los de siempre, o al menos que no esté nuestra voz, la voz de la izquierda democrática, en ese debate en el Senado. Entonces, toda esa institucionalidad pasa por el Senado, no pasa por diputados. Yo quiero ser senador para ir a discutir eso y para que llegue la gente más preparada, la gente más proba, la gente más íntegra, y que esto no sea un acuerdo de dos partidos, digo, porque la postulación de Ariel Lijo y García Mansilla era un acuerdo de Milei con la Cámpora. Esto fue así. Después, obviamente, el presidente rompe el acuerdo cuando los nombra por decreto. Ahí entiendo, se generó mucha incomodidad, sobre todo por la candidatura del hijo, que es el que no aceptó finalmente ser nominado por decreto, y después termina en la votación en contra de los dos. Pero en el caso del hijo entiendo yo mucho más por la cuestión de esta actitud de Milei, que termina sacándolo por decreto, que efectivamente porque no fuera parte de un acuerdo previo. Bueno, ¿qué queremos? ¿Que los 150 jueces que hay que nombrar sean parte de una rebatina donde en lugar de llegar los mejores, los más independientes, los más pros, los que garanticen efectivamente el acceso a la justicia, lleguen los que son parientes, amigos? Digo, esa justicia ya la vimos, del año 83 hasta acá, el Poder Judicial se lo repartieron peronistas y radicales, y el Poder Judicial hoy, con el cuestionamiento que tiene, es producto de eso. Después la complicidad de todos los sectores que desde el año 2009 no nombran defensor del pueblo y que les parece que no es grave. Es una figura constitucional, ahí hay complicidad de los espacios que hoy están en el Senado. Por supuesto, el procurador de la Corte, Alberto, tuvo la oportunidad de nombrar un procurador, la interna con la Cámpora, lo terminó sacando digamos, impidiendo que Rafeca sea procurador. Entonces digo, bueno, a ver, nuestra voz es importante para esos debates si queremos estar en el Senado. Y entendemos que más allá de que está el movimiento ciudadano, que viene hace un tiempo, que lo pudimos cristalizar en una propuesta electoral, y todos estos desafíos que tiene por delante el Senado, también es importante entender que la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad plural, sin duda una de las ciudades más plurales de Argentina, y que esa pluralidad es la que nos da la idea de que esa pluralidad puede estar representada en el Senado en nombre de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, la Ciudad de Buenos Aires es la ciudad que alumbró el primer diputado socialista de América Latina, Alfredo Palacios, 1904, por el barrio de La Boca, al primer senador socialista de América Latina, Enrique del Valle y Barlucea, también por la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vemos una oportunidad de que la Ciudad de Buenos Aires sea la que le devuelva la voz a la izquierda democrática en el Congreso de la Nación. Izquierda democrática, digo, quizás su último representante con mayor nitidez y claridad, Pino Solana, senador por la Ciudad de Buenos Aires, inesperada su elección, también una elección muy polarizada. Momento, sí. Bueno, también nosotros creo que tenemos ahí un espacio con el cual dialogar, y seguramente, ojalá, nos permita llegar al Senado. ¿Y cómo ves? Digo, hay una discusión, ya voy, con esto termino, ¿no? Sí, tranquilo. Cuando la gente la premian tantas cosas, ¿no? En la diaria, ¿crees que este tipo de discusiones impactan en su vida cotidiana, en la diaria? Si en este momento pueden pensar en ideas o en cosas que más concretamente les cambien su vida cotidiana, ¿no? Y en qué medida sería distinto en la propuesta de ustedes respecto a lo que ha sido el socialismo o la izquierda
bueno, en estos últimos años, ¿no? Mira, posiblemente en el apremio diario las urgencias son otras y el no poder pagar el mínimo de la tarjeta y el atrasarte con un crédito y el haberte metido alguno que tuvo la posibilidad de entrar en el tema del crédito hipotecario y de golpe que te lo cancelen y quizá estabas vos con una expectativa y por supuesto los sectores populares muy ahogados en sus ingresos. Me causaba gracia porque salió un informe del aumento exponencial del consumo de pan, empanadas y pizza. Y el subsecretario de Asuntos Universitarios, Álvarez, que de universidad tiene solamente el cargo, me parece que no pasó nunca por la puerta de la universidad, se ufanaba en redes diciendo, nos hablan de baja del consumo y mira cómo creció todo esto. Y uno dice, no, para eso creció porque es lo que pueden comprar las familias, porque llena más que un plato de una proteína, porque rinde más que llena más, rinde más, y termina siendo una opción que eligen los hogares populares para alimentarse. Entonces, nada, me parece que hay que el gobierno está bastante extraviado en cuanto a lo que pasa en el día a día. Ahora, si bien es cierto que estas discusiones políticas tal vez no le resuelven a la gente el día a día, sí es importante que nuestra participación en el debate público brinde un horizonte de futuro, porque también es muy complicado y muy doloroso para la sociedad sentir que no hay una proyección de futuro. Sentir sí, pensando en la Argentina post-Milei también. Claro, es lo que nosotros queremos empezar a pensar, pero también a la gente le tenemos que dar una señal de que alguien lo está pensando. Nosotros no somos ni el oficialismo del presente, yo soy opositor, lo he sido desde el minuto uno a este gobierno, ni fuimos oficialismo en el pasado. Y ni el oficialismo del pasado ni el oficialismo del presente le han resuelto en definitiva en profundidad los cambios estructurales que Argentina necesita, no para ser un país del 70-30 como pretenden Caputo y Milei, sino para ser un país que con todos los recursos que tiene, las personas, el nivel educativo, la posibilidad del acceso a la educación, una cultura y una historia de sectores medios muy activos y una expresión cultural y social muy importante, bueno, ese país que se desarrolla hay que construirlo y hay que brindarle una propuesta y una promesa de futuro a la sociedad. Yo imagino el desahucio de una familia que hoy no llega a fin de mes, pero encima piensa que lo que viene es lo que estuvo. Por algo ganó Milei. O sea, no es que Milei ganó porque era lindo y de ojos claros. Milei ganó porque había un hastío con lo que venía hasta ahí. Y pensar que volver al hastío. Nuevamente, el mal menor. Bueno, yo creo que la gente hoy no votaría por volver al mal menor. Hoy colapsa. Entonces tenemos que ser cuidadosos en eso. En temas que por ahí todavía ni siquiera se están discutiendo, que tienen que ver con el ambiente o cosas que ni siquiera entran, ¿no?, dentro de la discusión política. Educación, ¿qué vamos a hacer con la baja de natalidad y con el bono demográfico que hoy Argentina todavía tiene? Vamos a usarlo para mejorar la educación, para que las aulas tengan menos alumnos, para que los docentes implementen parejas pedagógicas que les permitan abordar mejor los temas, o vamos a cerrar cursos para ahorrar, porque era como total no tengo, en este curso tenía 20 chicos, tengo 10, junto 2 de 10, 1 de 20, en lugar de dejar 2 de 10, y con la misma inversión educativa mejorar la calidad educativa. La baja de natalidad es un fenómeno que llegó para quedarse acá y en el mundo. Entonces, hoy nosotros estamos en una ventana de oportunidad para discutir eso. ¿Quién está discutiendo eso? La salud pública. ¿Quién discute la salud pública? Pues el pública no es solamente el Garrahan. Nosotros con el Garrahan tapamos con una curita, tapamos una herida, eliminamos un sistema de pasantía, de becas de las residencias que es nefasto que aprobó el gobierno, devolvemos algunos recursos al sistema. Ahora, salud pediátrica es una parte, la salud está colapsando, colapsa en las obras sociales, colapsa en las prepagas, el deterioro de la salud pública hizo que la medicina privada también se deteriore. Hoy tardás más tiempo en un turno en la salud pública, tardás más tiempo en la salud privada. Los periodos de crisis con destrucción de empleo registrado son altamente expulsivos del sistema privado de salud al sistema público de salud. Todos esos debates son los que hay que dar. ¿Qué vamos a hacer con los recursos naturales? Yo entiendo, bueno, el gobierno apostó un pleno al RIGI, las inversiones, acá no viene nadie. Con Riesgo País 1200 no viene nadie, ni aunque el RIGI sea lo más generoso del mundo. El RIGI finalmente concretó inversiones de menos del 10% de las inversiones que esperaba el gobierno. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué hacemos con eso? Y me parece que son debates que hay que dar. Entonces, aunque en la diaria no te resuelvan el plato de polenta, el plato de comida, el plato de carne, el plato de arroz, de lo que comas,
es real que la gente sienta que alguien está pensando el futuro, que alguien está pensando cómo va a ser este país después del 10 de diciembre del 2027 cuando Milei deje el gobierno, que alguien piense desde ahora cuál es la propuesta que se tiene que articular con otras propuestas políticas, es importante. Parece medio una discusión de la política, yo entiendo el detalle fino posiblemente, pero en lo simbólico y en el discurso público la gente dice, che, acá hay gente que está proponiendo algo. Sí, No hay es mucha defender lo actual o defender lo anterior. Bueno, eso ya no funcionó desesperanza y el en la mundo calle. cambió. Entonces, o pensamos el futuro o erramos. Como decía Simón Rodríguez, que fue preceptor de Simón Bolívar, o inventamos o erramos, ¿no? Y creo que hoy es un momento, estamos ante un salto tecnológico, inteligencia artificial, dispositivo, la velocidad del desarrollo tecnológico, un mundo en conflicto, bueno, o por todos lados conflictos, bueno, o nos ponemos creativos y pensamos cómo aprovechamos las oportunidades o la vamos a pasar muy mal. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Esteban. Fíjate que voy a parar esto, ¿sabes qué? Tengo mis dudas. Ay, sí, tenía miedo.